En la columna vertebral, como sabemos, tenemos una región cervical, una región torácica, una región lumbar, una región sacra y una región córnea. Entre cada una de las vértebras tenemos cuerpos invertebrales, que si ustedes ven en los esqueletitos que tenemos, no piensan que puede ser un cochín, una cosa, ¿no? Pero no, este cuerpo intervertebral, miren ustedes cómo está constituido. Miren ustedes, o sea, este es un cuerpo intervertebral. Tiene un anillo fibroso. Es como en los conciertos de Freddie Mercury, se fueron ponía Pepsi. Yo como muchas cosas, no, lo que pasa es que estaba presente, esta reunión antes y no pude tomar nada. Entonces, para la última, entonces, bien, este es el disco intervertebral. Entonces, consta de un anillo fibroso, en la parte externa, ¿no? Ustedes escriben fibroso, y consta del núcleo pulposo, por eso se le llama hernia del núcleo pulposo. Entonces, este núcleo pulposo, cuando uno hace presión, comienza a salir este ejercicio por acá, ¿no? Y se forma entonces una hernia del núcleo pulposo. Y aquí me está comprimiendo acá, está comprimiendo al nervio. ¿Dónde van estos nervios? Generalmente hemos hecho en el paciente que está en el disco intervertebral entre L5 y S1. Normalmente este nervio no va hacia el disco de arriba, sino hacia abajo, es el que comprime. Entonces en este caso S1, ¿ya? Entonces comprime y el dolor, ya vamos a ver a dónde se va. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo ya que está abajo de la vértebra y acá en este conducto de la vértebra, como estamos a nivel de L5S1, ya estamos viendo, acuérdense ustedes que la columna crece más rápido que la media, ¿no? Entonces, a nivel, llega en el adulto a nivel de L1 y L2. Entonces, más abajo de este nivel encontramos ya las fibras nerviosas que se conocen como cola de caballo. Entonces, lo que estamos apreciando aquí es una cola de caballo, porque estamos entre S1 y L5, ¿ya? Entonces, vemos como lamentablemente este pequeño no nos favorece mucho, pero bueno, tratemos de hacer lo que se pueda. Y aquí estamos viendo un varón que se está apreciando a todos los músculos, porque obviamente tiene que hacer ejercicio. No es que salgan así, no vamos así. Todo esto es esfuerzo, ¿no? Es esfuerzo. Ahora, saliendo de acá ya vamos a hacer los ejercicios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo estoy seguro que ustedes como somos, todos tienen esto. Entonces tienen ustedes que se da acá el reloj mayor prácticamente en la parte posterior del vecino. Se ve acá el dorsal ancho, que los nadadores lo tienen bien desarrollados. Aquí ya tenemos la masa común de los músculos erectores de la espina, porque para que yo tenga mi espina dorsal derecha tengo que tener una buena posición cuando me siento, cuando me paro, cuando duermo. Entonces, para que puedan estar de viejitos, por lo menos, no les voy a decir muy altos, ¿por qué? Porque yo medí 1,72 m, ahora mido 1,70 m, porque ya estoy achicando. Porque mis discos intervertebrales, como ya los he usado bastante, están achicándose. ¿Ya? Entonces, miren, acá vemos la masa común, donde van a salir los músculos erectores. Aquí la espina ilíaca posterior superior, el glúteo mayor, el glúteo mediano. Se ponen las inflexiones intermusculares.
Entonces, esto es un poquito de lo que es la anatomía de superficie, ¿no? Ya después al final sale el que tenga más o menos. Sí, nunca se va a olvidar. Entonces aquí, los salachos, columna vertebral. ¿Qué cosa es la columna vertebral entonces? Es un tallo óseo, largo, resistente y flexible. ¿Ya? Está ubicado en la parte media y posterior del tronco. Envuelve y protege a la médula espinal. Mide aproximadamente 75 centímetros en promedio, puede ser un poco más, un poco menos, ¿no? Pero más o menos ahí está en 65. Y está constituido por 33 a 35 vértebras. ¿Por qué? Porque a veces hay una vértebra superior, sobre todo la lumbar. Ya le dicen la vértebra gorila. O a veces hay una menos también. O sea, no es que esté mal, pero a veces pasa. En poca frecuencia, pero existe. ¿Ya? Entonces tenemos, hemos dicho, cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 5 coxígeas. Igual también a veces las coxígeas son 2 o 3, no tienen la cinta. Esta es una vista de la columna. Miren ustedes una vista anterior. La vista anterior, ¿no? La parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar. Vemos cómo los discos intervertebrales van creciendo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Y vemos las fósiles transversas en esta toma. Acá estamos viendo ya parte de lo que es el sacro, los laterales anteriores, sus alitas. Una vista posterior igualmente, pero acá ¿qué es lo que estamos viendo? Las fósiles espinosas. Que miren ustedes, aquí son bífidas en la parte cervical, ¿no? Y aquí ya van viéndose hacia la parte de abajo, y en la región lumbar ya son como una especie de cabeza de hacha. Y esta es una vista lateral. Entonces, cuando uno quiere hacer una revisión exhaustiva de una columna, tiene que pedir una vista anterior, posterior, lateral. Y estamos en una resonancia magnética. Miren ustedes cómo se ve la columna. Acá estamos viendo la espina, ¿no? Hasta abajo. Estamos viendo, ¿no? Entonces, este es un examen que es un poquito, como decía, más fino, ¿no? En el niñito, en el neonato, está volteadito así en el útero todo el tiempo. Pues nace, está echado porque no camina. Entonces hay una cifosis primaria, estamos viendo acá, una cifosis primaria y una cifosis sacral también en esta parte, curvaturas primarias. Y luego tenemos que cuando ya va caminando, se va levantando, van a venir las otras curvaturas secundarias, claramente ya una lordosis a nivel cervical y otra lordosis a nivel lumbar, ¿no? Y en la persona ya adulta, ¿qué estamos viendo? Una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacra. Entonces todo eso ya en la persona adulta. Miren ustedes, una persona normal, cómo tiene su columnita, lo bonito que está bien acá, una cifosis que es mayores, y aquí una lordosis, una prominencia de la parte lumbar. Una vista hacia atrás, entonces también tenemos una norma de escoliosis. La cifosis es una, digamos, una coronita. Lordosis es hacia adentro. Pero escoliosis es, miren ustedes, la columna normal, como está, y como se va hacia un lado. El otro tipo de escoliosis, ¿ya? O sea, no guarda su línea. Entonces ya saben esas patologías.
Entonces vemos acá, ya específicamente les he puesto la cervical 1, ¿no? ¿Cómo se llama la cervical 1? La masa lateral, la porción anterior, posterior. Este es el axis que tiene su dientecito que se sujeta acá en el atlas. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Luego en una cuarta, clase 4, miren ya es una espina bífida y los agujeros transversales, ¿no? Que desde la 6 hasta arriba está subiendo. ¿Quién sube por ahí? La arteria vertebral. Y acá vemos una típica de torácica o dorsal también, que tiene que parece un avioncito, ¿no? Con sus aletas hacia atrás, transversas. En cambio, en la lumbar el cuerpo es más grande y su oposición también es gruesa, más gruesa, como una cabecita de hacha. Y acá tenemos el sacro. Entonces estamos viendo acá, es tan importante esta vértebra, la primera, el atlas. Entonces acá tenemos este atlas y tenemos aquí su arco anterior, su arco posterior. Aquí vemos que está el diente del axis, que nos permite el movimiento justamente de rotación de la cabeza. Este movimiento de rotación está moviéndose en este lugar. Y acá estamos apreciando sus ligamentos alares que vienen hacia los lados, este ligamento transverso que es importante también, y miren cómo sube la arteria vertebral y hace esta curva. Entonces a veces cuando nosotros no hacemos un ejercicio de cuello, sobre todo en la época del COVID, que la gente estaba recomendaba hacer ejercicios de cuello suavemente y sobre todo hacer hacia adelante, porque esto se curva, hay menos sangre en el cerebro y dan mareos. Entonces tenemos que tener este segmento un poco, ¿no? Todas las enfermedades que estamos viendo, que quizás anatómicamente podemos ir previniendo, ¿no? Acá estamos viendo una vista lateral, ¿no? Miren ustedes este ligamento que está tan bonito aquí, a pesar de que no nos favorece el cañón, pero sin embargo, imagínense cómo se vería este cañón del otro lado, que está muy bonito, ¿no? Bueno, ligamento bucal, membrana atlanto-occipital posterior, el músculo interespinoso, que ya vamos a ver la clasificación de los músculos, ligamentos interespinosos. Y aquí estamos viendo cómo está subiendo la vértebra desde la C6 hasta el axis y ingresa por, no hemos visto el atlas, ¿no? Ahí estamos viendo esta arteria vertebral, por eso son pequeños. Igualmente acá, ya un poco más para que se ubique el cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral, los agujeros transversarios, donde pasa la arteria que hemos visto, el foramen vertebral, las apófisis espinosas. Si lo vemos bífida, ¿de dónde es entonces? Cervical, ¿no? Ya una vista lateral, una vista anterior. Más para que la conozcan. Esto lo vamos a ver en la práctica. Entonces ahí va a ser mucho mejor. Pero para que ya vayan teniendo una idea. Y aquí están todas las vértebras que vamos a ver, ¿no? Miren ustedes como la T1, que ya es superior para la costilla, la T10 igualmente, acá ya viene la T11, la T12, acá ya viene la lumbar, una vista lateral. Miren ustedes lo grueso que es esta fosa espinosa, que es como una cabecita de hacha, y una vista superior. El sacro también, una vista lateral aquí. Estas carillas que parecen una orejita se le llaman por eso
eso, canilla auricular. Promontorio, que está en la base del sacro acá, y la quinta vértebra lumbar acá, es el promontorio. Es importante este promontorio en ginecología, en la pelvis femenina. ¿Por qué? Porque nos va a dar el diámetro pelviano para ver si es que el parto va a ser por vía natural, un parto eutóxico, o va a ser un parto por vía cesárea. ¿Por qué? Porque no va a poder pasar el bebé, ya que los diámetros pélvicos tienen que encajar con los diámetros de la cabeza, temporal, los tienen que encajar, ¿ya? Entonces, si el ginecólogo, al hacer coloca la mano, hace la palpación y toca rápido el promontorio, es una pelvis que no es viable, no tiene que tocar, ¿ya? Ellos tienen sus medidas ya en los dedos, manos, para saber cómo hacer. Ya, obviamente que ahora se ha avanzado tanto en ginecología obstetricia que ya tenemos otros parámetros también, pero para que sepan de qué nos valíamos antes. Lo otro que estamos viendo ya es el coxis que tiene sus vértebras 1, 2, 3, normalmente son 5, pero como decía, a veces no hay, entonces que son sus astas. En los esqueletos que tenemos un poco difícil encontrar el coxis, a veces se rompe fácil, pero por ahí podemos ver. Entonces estamos mirando aquí una parte posterior vamos a sacar la base del cráneo occipital, el atlas, el axis, la tercera cervical, y vemos cómo todos estos están forrados por ligamentos, ¿no? Que es el ligamento atlántico occipital lateral, la arteria, esta arteria vertebral que sube de este lado y del otro, se fusiona acá como arteria basilar. Eso ya lo vamos a ver en la parte de neuroanatomía. Entonces, vamos a sacar la membrana tanto occipital posterior y acá las diferentes vértebras con sus ligamentos de refuerzo, como son el ligamento amarillo, y ustedes acá todos sus ligamentos de refuerzo. Hemos hecho un corte un poco cervical, se ha extendido para que vean ustedes que delante de los cuerpos vertebrales existe también el ligamento longitudinal en la parte anterior, ligamento longitudinal anterior, y en la parte posterior, ligamento longitudinal posterior. Entre los cuerpos vertebrales, acá tenemos los cuerpos intervertebrales, y acá se puede ver el músculo pulposo, ¿no? Vamos a ver acá el músculo pulposo, acá el ligamento longitudinal posterior, también acá porque se está abriendo, ¿sí? O sea, es un corte cervical. Aquí igualmente se ha cortado uno de los cuerpos, una parte de los cuerpos vertebrales, para que ustedes puedan apreciar las articulaciones vertebrales. Aquí con puntos, siempre acuérdense del ganchito de los apósiformes, un ganchito, ¿no? Acá el surco para el nervio espinal, el anillo fibroso, y así sucesivamente los cuerpos intervertebrales y los cuerpos vertebrales. Hacia los lados, las apófisis transversas, y hacia atrás, las apófisis. Igualmente este corte para que se vea ahí el ligamento longitudinal anterior, con el ligamento amarillo, el intertransverso, los ligamentos, o sea, todo está lleno de ligamentos, articulaciones, para tener flexibilidad de la columna. Igual acá, la cápsula articular, a nivel del cuello se ha abierto para ver las láminas, los pedículos, vamos a ver ahora más bonito. Acá tenemos una vértebra, acá, y se ve la aorta abdominal. ¿Cómo están irrigadas? Miren ustedes, acá está
la aorta abdominal, miren acá, tiene un plexo venoso interno, hay un plexo básico vertebral, después acá esta aorta da la arteria lumbar, esta da la arteria espinal, que entra acá a la médula espinal. Entonces, ustedes otro plexo venoso que se va hacia la fosa espinosa y otros que se van hacia las fosas transversas. Entonces, todo eso está irrigado, inervado perfectamente. Ahí estamos viendo un cortecito de una vértebra para ver todos los músculos que se encuentran. Ustedes cuando se comen su chuletita de cerdo, ahora que están de hambre, la parte más rica, ¿qué? Está pegadita al hueso, ¿no es cierto? Van a comer su chanchito, le dan esta parte, la parte, digamos, del cogote, le dicen a la parte del cuello, ¿no? Y esta zona es la carne de andina. Estos son los músculos que vamos a ver después, en donde se sitúa, ¿no? Pero vamos a estar observando su corte transversal, pero lo vamos a ir viendo poco. Ya, igualmente una vista lateral para ver los cuerpos intervertebrales y ver las vértebras, generalmente S1, que son las lumbares L5, ¿no? Y miren ustedes, normalmente el nervio está saliendo y cuando sale, por ejemplo, el núcleo pulposo, ¿a quién es el que va a presionar? ¿Al nervio de arriba o al nervio de abajo? Al nervio de abajo, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una hernia L5, ¿qué es lo que va a presionar? Va a presionar el nervio de S1. Entonces el paciente va a tener manifestaciones a nivel S1. Bueno, estos son entonces, todas las vértebras, todas tienen los siguientes elementos, pero en diferente tamaño, diferente grosor, ¿no? Que son 7, tienen un cuerpo, tienen un agujero vertebral, tienen una apófisis espinosa, tienen unas 2 apófisis transversas, 4 articulares, 2 arriba y 2 abajo, tienen lámina y película. Yo tenía aquí, lamentablemente, fue una versión activa de las primeras que hice, ya no hay esa versión, y yo he hecho una dinámica con esa versión. Entonces, iba colocando cada cosa que iba mencionando y se iban colocando las partecitas. De repente alguno de ustedes tiene en su casa esa versión y bonito es, como se lo van a tener en el aula virtual, por ejemplo, pueden usar. Aunque he quedado conmigo que en la noche que tienes que hacer su guardia, pues si no tiene tiempo. Lo he dicho, en la noche por favor quiero que me hagas esa dinámica, porque me dijo que ya las pasarás. No sé si se puede. Y entonces vemos ahí las vértebras cervicales, vemos los cuerpos, el agujero que tiene forma triangular, la apófisis espinosa que generalmente es líquida, la apófisis transversa que tiene agujeros transversales donde pasa la arteria. Entonces yo les puedo dar una vértebra, ustedes saben que es una cervical. ¿Qué van a encontrar de raro? Que tiene un cuerpo pequeño, que tiene una bífida, que tiene agujero transversal, ¿no? Que no tienen todas, son cosas típicas de cada una. Entonces, los agujeros articulares y las láminas y los películas. El atlas, que hemos dicho ya la C1, entonces que tiene sus masas laterales, ¿no? Una cara superior que se va a insertar con la ¿no? Con la cabeza, ¿no? El arco anterior, el tubérculo anterior, es la caída articular para el axis, acá viene jugando el vientre del axis, y acá su arco posterior. Y el surco para la arteria vertebral. Bueno, el atlas es una vértebra muy típica. De ahí la apófisis frontoides.
del axis. Estamos viendo ahí la cara superior del cuerpo, la base del cuello, vértice, cálices articulares, ¿no? Igual acá también para colocar el axis y movía hacía los movimientos de rotación. Si los han visto acá. Esto que está aquí también se colocaba aquí, se le colocaba y comenzaba a mover. Entonces son los haces de la computación, de repente lo ya. Entonces ahí tenemos el tubérculo anterior de la fuerza transversa prominente o tubérculo carotídeo o de Chase-Signac. Este tubérculo, ¿por qué lo he puesto aparte? ¿Por qué lo tengo separado? Porque es muy importante, ya que a raíz de este tubérculo, ¿cuáles son sus relaciones? Termina la faringe y comienza el esófago. Termina la laringe y comienza la tráquea. Va al borde inferior del cartílago cricoides. La arteria vertebral ingresa por el agujero transverso. La arteria tiroides inferior se hace transversa. Nervio laringio recurrente ingresa a la laringe y el ganglio cervical medio también se presenta a ese nivel. Por eso es importante ese tubérculo de Chase-Signac. Y siempre entrevistas empiezan teóricos sobre todo. Y ustedes van a buscar qué es la asa de Drobnik. Asa de Drobnik. La investigación es importante para que ustedes ya la apunten. Tienen que también ustedes participar. Si es copiado, Drobnik. Entonces, ahí que estamos viendo cómo están las articulaciones de la articulación. Ahí tenemos la membrana pectoria, el occipital, acá tenemos el círculo longitudinal superior, el ligamento transverso del atlas, por detrás de este está el clínico del atlas, del axis, y el axis, miren, todo está enfocado, ligamento longitudinal posterior, y todo está conjunto. Esta es la articulación atlanto-occipital. Atlanto-occipital. No. Ahora sí le puse pilas antes de venir. Una sola vez toca para cambiar, sí. Entonces, sí, este es el disco intervertebral. ¿Ya? Estamos viendo acá el anillo fibroso. En el centro, núcleo foso. Lámina de cartílago y el cuerpo vertebral. En una vista lateral, entonces estamos viendo acá cómo están los foráneos o agujeros intervertebrales, por donde sale quién? Los nervios, ¿no es cierto? Los nervios. Y acá vemos entonces el arco vertebral, tenemos el ligamento longitudinal anterior y posterior. Acá estamos viendo el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Y cuando un paciente, cuando en el caso de nuestro paciente, era un hombre que cargaba peso, o sea, levantaba la caja y la cargaba, no hacía movimientos especiales de flexión para poder conservar la dinámica de nuestra columna vertebral, ¿no? No sabe. Y tanto cargar peso que había hecho que la carga pesaba, aplastaba el anillo. Y lo aplastaba a nivel de L5 y presionaba, entonces al siguiente, esta parte, este gel, esta hernia presionaba hacia abajo, o sea, presionaba a ese punto. Parece infierno, pero lo que pasa es que no quería ponerles una cosa bonita, pero lamentablemente no sé qué pasó con mi computadora y de pronto se aplastó todo la imagen.
ya no tuve tiempo de poder ver, pero estos son los dermatomas. Los dermatomas son parte de cada nervio va hacia un dermatoma. Por ejemplo, en clínica uno tiene que recordar los dermatomas importantes. Por ejemplo, L1 se encuentra a nivel de la región inguinal, L5 a nivel de la región cotidiana, después L4 generalmente está en el primer dedo, S1 es el que está en el talón, en el lado lateral del pie. ¿Por qué? Porque entonces el paciente le dice, ¿sabe qué? Siento acá, está en esta parte del talón, en esta parte del dedo, entonces ya uno va dirigiendo de dónde, de qué nervio está procediendo. Eso es el dermatoma. Entonces este mapa que está horrible acá, definitivamente tengo que cambiarlo y lo tengo yo en mi subota virtual, tengo esta imagen, sino que en realidad no pensé que iba a ser tan fea. ¿Ya? Entonces, esos son los dermatomas que vamos a ir. Realmente esta clase ya es un preámbulo para el siguiente segmento, que es miembro. O sea, definitivamente nosotros tenemos que conocer todos los dermatomas que salen de la columna. ¿Por qué? Porque nos van a generar el nervio inferior, el miembro inferior. Entonces, ven, la clase está dirigida ya para matar dos pájaros de un tiro. Una, para que sepan lo que es el torso. Y dos, para que ustedes ya sepan dónde van los dermatomas del miembro inferior. Entonces, voy a cambiar esta imagen que está horrorosa, no pensé que la había hecho, no se veía tan fea de aquí. No tengo esa habilidad que tienen todos. En cuanto ahora a los músculos superficiales. Entonces, los músculos del dorso en general los dividimos en músculos superficiales, intermedios y profundos. Entonces, en los músculos superficiales ya hemos visto un primer plano, vemos ahí el trapecio y el dorsal ancho, ¿no? Trapecio, el dorsal ancho. Y en un segundo plano, levantando esto, nos encontramos el romboides mayor, el romboides menor, el angular, el homóplato, que eleva el homóplato. Y acá ya en un plano intermedio para algunos autores y para otros un tercer plano, este plano intermedio está constituido por el serrato menor póstero superior. Levantando estos encontramos el serrato menor póstero superior y el serrato menor póstero inferior. ¿Ya? Eso se ve en un plano debajo de esto. Entonces, este cuadrito es muy importante porque ahí nos está diciendo toda la división que tenemos en cuanto a los músculos del dorso. Entonces, tenemos los músculos propios ya del dorso, tenemos niveles lumbar, T torácico, C cervical y CA de la cabeza. Entonces tenemos acá un plano superficial divergente, músculos escleros. Estos ya están en el cuello, ¿ya? En el cuello. En el cuello entonces encontramos los músculos escleros de la cabeza y el esplenio del cuello. Luego pasamos a un plano intermedio longitudinal. Ahí están los músculos erectores de la columna, que todos parten de una masa común que hemos visto en la anatomía superficie y nos van a mantener la columna erecta. ¿Ya? La columna erecta. ¿Cuáles son estos? El músculo, normalmente para que se acuerden, vienen de medial a lateral L, espinoso, longísimo y iliopostal. El iliopostal, la parte lumbar, torácica y cervical. El longísimo va de la parte torácica, cervical hasta la cabeza. Y el espinoso va también de la torácica, cervical y hasta la cabeza. Luego tenemos un grupo profundo, que son músculos transverso espinoso. ¿Por qué les dicen transverso espinoso? Porque van de una apófisis transversa a una apófisis espinosa. Por eso se les dice
Y la única diferencia entre estos músculos, bien ustedes acá tenemos el músculo semiespinoso que se va hasta la cabeza, tórax, cuello y cabeza. Luego el músculo multífidos, estos son más prominentes en la región lumbar, torácica y cervical, y músculos rotadores, que van más, se encuentran más en la región torácica y cervical. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se diferencian estos músculos unos de otros? Porque en el caso, por ejemplo, de los semiespinosos, van de una apófisis transversa hacia a la sexta, séptima apófisis de arriba, o sea, 6 espacios más hacia arriba. En cambio, los multífidos, por ejemplo, van 4 espacios, 5 espacios más arriba, el otro va 6, ¿no? El otro va solo 3, 4 espacios. Y los rotadores ya solo van 1 o 6 espacios. Tenemos rotadores largos que van de un espacio, de una transversa a una espinosa, y es el corto, y el largo es el que va de una transversa a 2 arriba, espinosa. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia? Los 3 son espino transversales, porque van de una apófisis espinosa a una transversa, pero varía el número de vértebras que saltan. Entonces, la que más salta es el vértice espinoso, en segundo lugar los multífidos, y los chiquitos son los rotadores. Que inclusive en estos rotadores largos tenemos ahí los elevadores de las costillas. Entonces, esos tienen más, se encuentran más en la parte torácica y cervical. Ahora, tenemos otro grupo de músculos cortos profundos. Estos músculos cortitos son justamente los que van de una espina, de una apófisis transversa a otra apófisis transversa. Y los otros de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya son los que están más allá. Y en la parte de la nuca, ya sacando los que hemos visto antes, ya llegamos a la parte interna, ya esto también lo vamos a ver. El recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo superior y el inferior. Todos estos los vamos a ir viendo poco a poco, pero ya tienen una idea de dónde a dónde va. Entonces cortamos este importe transversal y ¿dónde nos ubicamos? Nos estamos ubicando acá en una vértebra, ¿no? Lumbar, pusimos acá el músculo cuadrado lumbar, el psoas ciliaco, que vamos a ver que se va de frente al miembro inferior y va a pasar por el ligamento inguinal, que ya lo vamos a ver también después, y este es el principal flexor del miembro inferior. Y les digo porque yo una vez tuve el problema de, ¿cómo se llama? Cuando se adormece un músculo, justo amanecí con el pie, con la rodilla doblada. Estaba en un congreso, tuve que ir así, caminando con mi pie, y que había tenido, me había dado adormecimiento del psoas ciliaco, es el principal flexor de todo el miembro inferior, así como el principal extensor de todo el miembro inferior es el glúteo mayor. ¿Ya? Son tips para el siguiente segmento. Listo. Entonces acá podemos ver la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Entonces hemos dicho que estos van de apófisis espinosa a apófisis transversa, y estos de aquí que estamos viendo hacia acá atrás, porque esto que vemos en amarillito, en el celeste bien, es la aponeurosis lumbar, la que va a cubrir todos estos músculos, ¿ya? Y ahí tenemos entonces el músculo longísimo, el espinoso, el longísimo, y este es el efigie del iliocostal, ¿no? Entonces, espinoso más adentro, el longísimo al medio y el iliocostal. Entonces, vemos acá la apófisis espinosa y acá vemos la apófisis transversa. Entonces, ¿qué músculos les he dicho que van de una apófisis espinosa a una apófisis transversa? Van los semiespinosos, los multífidos
O sea, ya tienen la ubicación de dónde van estos músculos. O sea que ya no hay problema para que se entienda. Porque en realidad el problema de todo esto aparte es ese. El entender de dónde van. Entonces vemos ahora los esplenios. Entonces estamos hablando ya del cuello. Una vez que hemos sacado el trapecio, encontramos los esplenios, ¿no es cierto? Recuerda esta parte que se va a las mastoides y luego el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Después en otro colorcito para que se pueda mirar mejor. Grupo extensor erector o sistema sacroespinoso. Entonces ahí tenemos los músculos intrínsecos del dorso del plano superficial e intermedio. No vamos a ver plano profundo todavía, sino superficial e intermedio. Ahí lo tenemos en colores para que los puedan apreciar. Entonces tenemos los músculos intrínsecos del dorso. Es un esquema, vemos acá el sacrolumbar, o también llamado iliocostal. Facilito, ¿por qué iliocostal? Porque va del ilio, miren, todos parten de una masa común, ¿no? Que viene acá por la cresta ilíaca, por el sacro, y después en la parte superior del ilio va hacia arriba, hacia las costillas. Entonces tiene un ilio costal lumbar, un ilio costal torácico y un ilio costal cervical. Entonces estamos yendo de afuera hacia adentro, de lateral a medial, ¿ya? El dorsal largo o longuísimo. Entonces estamos viendo acá que nace también de este músculo, de este grupo erector, y vemos acá el longuísimo torácico, el longuísimo cervical, y este longuísimo se va hasta la cabeza, y en la cabeza toma otro nombre. ¿Cómo se llama? Complexo menor. ¿Ya? ¿Listo? Y luego aquí tenemos la parte más cerca hacia las apófisis espinosas, por eso se llama espinalis, porque se acerca a la apófisis espinosa. Y este viene a estar de la parte torácica, nace de acá abajo, de la parte lumbar, se va a la parte torácica, cervical y se va incluso hasta la cabeza. ¿Ya? Entonces, si ustedes a estas alturas ya se han dado cuenta de la diferencia de estos musculitos, estamos hablando que es la parte más complicadita de esta zona. Pero por lo que veo, están entendiendo bien. Veo unas caras muy alegres. ¿Me parece? Ya, entonces ahí tenemos el complexo menor o longuísimo de la cabeza, que lo hemos visto antes, porque en la cabeza estamos viendo entonces este músculo, ¿no? Esta es continuación del longuísimo que se viene hasta la cabeza, que es el complexo menor. Inserciones inferiores, apófisis transversa C4, C7. Inserciones superiores, apófisis mastoides. ¿Ya? Esa es todo. Su inervación, venosital mayor C2, con medio de armas, C4, C7. Acción, extensor de la cabeza. Extensor. Ahora, el grupo transverso espinoso, que hemos dicho que era de una apófisis transversa a una apófisis espinosa. Entonces, ahí podemos apreciar músculos intrínsecos del dorso, plano profundo, ¿no? Y estamos viendo cómo estos van saltando de una apófisis transversa a una apófisis espinosa, ¿no es cierto? Estamos viéndolos por acá. Entonces, los multífidos generalmente son de la región lumbar, más frecuentes. Entonces vienen de acá, 3, 4, están arriba, y bien. Y igualmente acá los espinosos, y miren en los elevadores de las costillas. Son rotadores cortos que van de una a otra, y los rotadores largos que van de una a dos. De una a dos. Esos son cervicales y torácicos. Entonces, sí se ha entendido, ¿no es cierto? Que estos ya van de una a otra. Los otros van 3 más arriba, 4 más arriba, y los otros van de 5 a 6 más arriba. Nada más esa es la diferencia, de dónde a dónde.
incierta. Posiciones transversas de T1 a T5, apófisis articulares y apófisis transversas de C3 a C7. Inserciones superiores, como es en la cabeza, entre las dos líneas curvas occipitales, superior e inferior. Inervación, nervio occipital mayor, C2, y el de Arnold, que es C3, C4, C5. Función, también es extender la cabeza. Entonces ahí lo vemos ya separaditos, los multífidos, que como dijimos predominan en la región lumbar y que van de 3 a 4 para arriba, y los rotadores que ya son de 1 para arriba o de 2. Acá están los larguitos que se van hacia las costillas, ¿no? Y los pequeñitos que vienen de lado, que son de una a otra. Ahí pueden apreciar también un rotador corto, por ejemplo, un rotador corto, miren ustedes, acá, rotador corto de 1 a 2, pero todos los lados van a 2, el corto va a 1, los multífidos vienen 1, 2, 3, van hasta arriba, 4, 5, y los intestinos se van mucho más arriba, ¿ya? Entonces es la única diferencia de estos multífidos. Segmentarios. Esta por ejemplo es una fotito del libro de Hollingshead, que ya son los intersegmentarios, son los interespinosos, pero que clarísimo lo dan este esquema de los componentes, ¿no? Interespinosos y los intertransversarios. Aparte de estos músculos también hay ligamento, entonces estamos bien reforzados. Generalmente, cuando se realiza un movimiento, hay tres cosas importantes. Punto 1. Para realizar un movimiento tenemos un músculo que es el principal, el que lo va a mover más. Pero hay otros que le ayudan, son los músculos sinergistas. Y para yo realizar un movimiento tiene que haber otros que hagan el movimiento contrario. Si estoy flexionando por un lado, tengo que extender del otro lado. Estos son los antagonistas. Y hay músculos que fijan las articulaciones, que son los fijadores. Estos son los fijadores de la columna vertebral. Estos músculos cortitos que estamos viendo acá, interespinosos y intertransversarios, son los músculos que fijan la articulación para que ésta pueda realizar un buen movimiento. ¿Ya? Ahora vamos a ir al grupo suboccipital. Son los que están debajo. Estamos sacando el trapecio, estamos sacando los esplénicos, estamos sacando el complejo mayor, menor, y ahora nos vamos a ver más al fondo. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con el recto posterior mayor, la inserción inferior, apófisis espinosa del atlas, inserción superior, línea curva occipital inferior, como se está viendo ahí, está marcado para que lo podamos ver. Inervación, C1, acción, extensión e inclinación de la cabeza. Extensión e inclinación de la cabeza. Oblicuo mayor. Finalmente el grande está debajo del pequeño. En este caso tenemos el oblicuo inferior, inserción inferior, apófisis espinosa del axis. Inserción superior, apófisis transversa del atlas. Inervación, C1, y acción, rotador del atlas, por consiguiente, rotador de la cabeza. ¿Qué vemos ahora? El oblicuo superior. Esta inserción, apófisis transversa del atlas, inserción superior, línea curva occipital inferior, también inervado por C1, y su acción es extender la cabeza. ¿Qué estamos viendo entonces? Se ha construido un triángulo. Este es el conocido triángulo suboccipital. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? En colores, tanto en el triángulo como en la literatura de al lado, para que ustedes no se equivoquen. Entonces, ¿qué dice ahí? Los límites. ¿Cuáles son los límites? El recto posterior mayor. Recto posterior mayor. ¿Cuál es el otro límite? El oblicuo
mayor. Y el otro, el oblicuo menor. ¿Cuál es el contenido de este triángulo suboccipital? El contenido es, entonces, la rama posterior de C1, la arteria vertebral, los nervios vertebrales, ven ustedes, entonces, ¿quiénes inervaban estos músculos? C1. ¿Qué hacían estos músculos? ¿No? O sea, prácticamente ya ustedes lo tienen todo. ¿Ya? Y el nervio también suboccipital, el nervio del ángulo. Entonces, ¿qué movimientos realizamos con la cabeza? Miremos ahí, flexión y extensión. ¿Qué músculos están actuando? Miren ustedes esta señora de pelo blanco, pero es joven, ¿no? El músculo largo del cuello, los músculos escaleras que están laterales, que están haciendo ese movimiento. Y aquí, ¿quién presiona? El esternocleidomastoideo. Si lo contraigo todo, presiona. Acá, ¿quiénes están extendiendo? El trapecio esplénico. ¿Qué vemos acá? Músculo también. ¿Quién ayuda? Los cojísimos de la cabeza, los multífidos y semiespinosos de la cabeza. Entonces estamos volviendo a la premisa que dijimos. Para hacer movimiento, hay uno que lo hace principal, otros que son los que le ayudan, que son los sinergistas, y otros que son los que hacen lo contrario. ¿No es cierto? Ahí vemos todos los movimientos que podemos hacer con la columna. La columna cervical en la parte de arriba, vemos un plano, miren ustedes, que el movimiento se está realizando y luego acá miren cuántos grados, 90 grados hacia adelante, pero hacia atrás es un poco menos. Movimientos de lateralización, sobre llegamos a 35 grados. ¿Ya? A no ser que tenga una columna, una enfermedad que se llama, no recuerdo muy bien, pero que tiene los cartílagos y los ligamentos muy sueltos, muy elasticados, mucho tejido elástico, y la mueve fue completamente. Eso ya es una cosa rara. Vemos acá, miren cómo gira esa columna, hacia un lado, hacia el otro, igualmente la cabeza hacia un lado, hacia el otro, echado, ese movimiento, de hombros, movimiento. Entonces, en el paciente ¿qué problema tenía él? ¿Era movimiento de rotación? ¿Eran movimientos de desplazamiento? No, eran movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? Por eso es que se unieron las vértebras L5 sobre la S1. Y como el núcleo pulposo, el núcleo pulposo sale y presiona el nervio de abajo, estaba saliendo del L5, ¿quién estaba presionando? ¿Ya ves? Entonces, esto era lo que el paciente había tenido lesionado, levantaba la carga, sin saber cómo levantar, y por ejemplo estaba en flexión. Estos son músculos de inclinación lateral derecha de la columna vertebral. Entonces, ¿quiénes ayudan ahí? Si es inclinación transverso espinoso, mande la transversa a la columna espinosa. Y hacia adentro tenemos el cuadrado lumbar también, que lo vamos a ver en abdomen. Por eso no he hecho una referencia, lo vamos a ver. Y vemos ahí todo el músculo erector de la columna. O sea que es un conjunto de todos estos músculos que van a ayudar de una u otra manera a el movimiento. ¿Ya? Y si a eso le sumamos, por ejemplo, los músculos que ya vamos a ver en abdomen, vamos a ver cómo los músculos abdominales van a formarse los cuadritos, como yo hago unos ejercicios abdominales, y como saco cintura moviendo hacia los lados, porque estamos usando los músculos pero vamos a ver también en abdomen la parte de los oblicuos mayor, menor y transversal. Todo eso lo vamos a ver después, por eso no me entretiene. Y ahora esta dinámica vamos a hablar de ya, o sea, primero vemos acá la piel, ¿no? Ahora vemos estamos hablando de la piel, tejidos en los cutáneos, los vasos superficiales,
ustedes salimos acá del trapecio, estamos viendo ahora los esplenios hacia el fondo, acá en la parte baja que estamos viendo angular, tanto el angular del omóplato y ¿qué más? El rato, o todavía no se están viendo los ojos. Digamos, así, es como vamos sacando cada planito que hemos hablado, van apareciendo ahí. Sacamos los lados y estamos viendo todo el grupo que hemos dicho, el ELI, puede ser el ELI, espinoso, longuísimo e intercostal. Después vamos a ver ahí, ya vemos ahorita, sacamos la parte superior. Aquí estamos viendo los músculos de la nuca. Siempre lo pago. Los músculos de la nuca. Estamos viendo los ombligos y los nervios que están saliendo, ¿no? A1, después el C1. Ya estamos en los rotadores largos y cortos, los de arriba. Ya nos quedamos solamente con los ligamentos interespinosos intertransversales. Y ahí quedamos. Ahora, primera pregunta. De acuerdo a la localización de la hernia, ¿en qué territorio cutáneo o dermatoma? Ya saben que es un dermatoma. Creo que está fea la figura, pero les prometo poner una bonita. ¿En qué parte se espera encontrar alteración? ¿En L4? ¿En L5? S1, S. ¿En L5? ¿En S1 o en S2? C1. S1, Next. Siguiente pregunta. El nombre clínico que se utiliza para describir un desplazamiento anterior de una vértebra sobre la vértebra que está por debajo de ella. Escoliosis, habíamos visto cómo era una lateralización de la columna, ya sea a la izquierda o a la derecha. Hemos visto que cifosis es una columna, ¿no? La lordosis era hacia adentro, la producción. Entonces, ¿qué queda? ¿Y qué es la anestesis? El desplazamiento de una vértebra superior. Bien. ¿Tres más? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el movimiento que ha estado afectando crónicamente a la columna? Flexión, extensión, rotación o deslizamiento. ¿Qué estaba haciendo el paciente? Levantar los glúteos. Entonces era flexión, extensión. Cuarta. En este caso, ¿cuál es la razón de la declaración del dolor? Compresión de la raíz del nervio, compresión de la trayectoria del nervio periférico o compresión de la porción proximal del nervio. ¿Dónde estaba afectando? En la raíz, porque vieron que salía, no por el agujerito, y afectaba a la raíz que está más abajo, que era esa es la y como final hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía tóxica. La voluntad, Albert Einstein. Gracias.